Muy bien, como dijo el hermano Catalino, qué bendición poder estar con ustedes, entrar a sus hogares y compartir este programa. Gracias, hermano Catalino, por venir para hacer la introducción del programa, luego la conclusión. Gracias a todos los que vinieron aquí a grabar este programa y a ustedes que están viéndolo de diferentes lugares. Esta semana nos han llamado personas fuera de la capital que ven y siguen estos programas y estamos muy contentos y agradecidos con Dios. En semanas anteriores hemos leído lo que ustedes escriben en las redes sociales y vemos que de diferentes lugares y países siguen estas transmisiones. Que Dios les bendiga muy ricamente. Brevemente queremos darles unos anuncios muy importantes de la vida de la iglesia, así que preste mucha atención. El día de ayer pasó a la presencia del Señor nuestra querida hermana Estelita Rodas, servidora, diaconisa aquí en la iglesia por muchos años. Y antes de la pandemia, por si alguien recuerda, ella estaba siempre los días viernes, aquí afuera, sirviendo café a las personas que querían. Así que por si alguien la recuerda. Y fiel hermana aquí en la iglesia y bueno, está con el Señor, estamos muy contentos por eso, porque está con el Señor. Y extrañaremos nuevamente sus cafecitos y su servicio aquí en la iglesia. Que Dios consuele a su familia. También les recordamos lo que les anunciamos el domingo pasado. Dios mediante, estaremos abriendo el templo para los cultos los días domingos, el primer domingo de mayo. Estamos trabajando para eso, a menos que algo suceda con el COVID y no podamos, pero la idea es abrir el primer domingo de mayo. En los próximos domingos les vamos a dar poco a poco más información de diferentes métodos, horarios, etcétera. Ya les vamos a dar más información. También una noticia muy buena, como hemos anunciado domingos atrás, nuestra hermana Miriam partió para Cuba. Gracias a Dios llegó bien, ya está en su lugar ministrando y estamos muy contentos por esto, porque era una petición de oración que todos teníamos. Gracias al Señor. Y también estamos contentos porque nuestra hermana misionera Martita Pérez, que está en Belice con su esposo, se están recuperando favorablemente del COVID. Así que gracias a Dios también por eso. Sabemos que cuando pueden ver este programa, así que un abrazo, Martita, y a tu esposo. Oramos por ustedes y que Dios les bendiga muy ricamente. Queremos invitarles para el programa de este viernes, que tendremos a las 8 de la noche. Vamos a ver la última bienaventuranza de Jesús en Mateo 5, cuando Jesús dijo: dichosos si los persiguen por mi causa. Así que vamos a hablar cómo reaccionar con dicha, cómo reaccionar cuando nos persiguen o nos critican o se burlan de nosotros en el trabajo, en el colegio, donde sea, por ser cristianos. Les vamos a enseñar qué hacer en esos casos y cómo demostrar ese gozo y qué hacer, qué reacción tener cuando nos persiguen o nos critican. Así que vamos a hablar de vivir para Cristo tiene un costo. El viernes que viene va a ser el último tema de esta serie y ya estamos preparando la siguiente serie que el próximo domingo le vamos a anunciar. Y también les invitamos a conectarse el domingo que viene en esta hora y vamos a estudiar el tema ¿qué es necesario para ir al cielo? Es como la segunda parte del tema del día de hoy. ¿Qué es necesario para ir al cielo? No se pierda entonces el programa del domingo que viene. Y otra cosa que queremos compartir y también dedicar un par de minutos. Recién hablábamos al inicio con el hermano Catalino de la situación que están viviendo los ciudadanos en Ucrania. Ucrania es un país de unos 45 millones de habitantes allí en Europa. Se independizó hace, no me recuerdo bien cuántos años atrás, en el 90 y pico creo que fue cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se formaron algunos países independientes y Ucrania logró la independencia. Y en ese entonces, cuando Putin, porque Putin está en el gobierno en Rusia hace ya un par de décadas, Putin dijo que él quería Ucrania para Rusia. Eso lo dijo él, imagínense. Y ahora hemos visto esta invasión en esta última semana del ejército ruso en Ucrania. Y hablábamos con el hermano Catalino. Ayer la ONU dijo que ya había 1.400.000 ciudadanos de Ucrania que salieron, que pasaron las fronteras de Hungría, de Polonia, escapando de las bombas.
Aquí vemos gente, aquí por ejemplo en Centroamérica, en Guatemala, que dicen yo quiero ir a otro país para trabajar y tener trabajo y hacer dinero y que me vaya mejor. Y se preparan para salir. Pero allí en Ucrania la gente vivía como usted y yo hace una semana atrás, estudiando, trabajando, ahorrando, pagando alguna deuda. Y de un día para el otro tuvieron que abandonar el país con un bolsito, dejando todo, porque está el ejército de Rusia destruyendo todo, dejando todo en cenizas las ciudades, y han tenido que escapar. ¿Usted sabe lo que es eso? No hubo un éxodo de gente, y lo que está pasando en Ucrania ahora, ¿sabe cuándo fue la última vez que hubo algo así? En la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años. Desde ahí para acá no hubo tal huida de gente de un país. Y se cree que más de 5 millones en estos días van a salir del país. ¿Usted sabe lo que es eso? Imposible explicarlo con palabras, imposible. Ahora, allí en Ucrania hay iglesias cristianas evangélicas y hay un buen porcentaje de cristianos evangélicos, como un 5% del país. Muchos de ellos, cristianos muy fieles, que han tenido que sobrevivir a la persecución de la República Socialista Soviética hace años atrás, y han sabido cómo congregarse en sótanos, en búnkers. Y ahora hemos visto videos esta semana de muchos cristianos congregándose bajo tierra, cantando y esperando que a ver qué puede pasar con sus vidas. Así que hay que orar por ellos. Hay mucho sufrimiento, hermanos. Pero en medio de todo eso, como hemos hablado y enseñado este viernes a la noche, no habrá paz en la tierra. Hay que orar por la paz y ser pacíficos, pero Jesús dijo en Mateo 24 que las señales antes del fin, una es aumento de pestes y aumento de guerras. Así que en medio de este dolor queda la paz interna de que Dios sigue en control, Él es soberano y pronto el Señor viene. Así que el Señor está cumpliendo su palabra. Vamos a orar también por Ucrania y vamos a tener el tema del día de hoy. Oremos. Señor, gracias porque en ti somos nuevas criaturas. Gracias porque tú nos has salvado, nos has perdonado y porque tenemos esperanza y vida eterna en ti. Señor, te damos gracias por estas buenas noticias que hemos podido compartir, de que Miriam ya está en Cuba, de que Martita y su esposo en Belice están mejor de salud. Señor, oramos también por muchos hermanos de la iglesia que están enfermos con COVID. Oramos de algunos que están saliendo de esto y te damos gracias por ello. Y también oramos de personas que están sufriendo enfermedades diversas, funerales o duelos que han tenido en estos días. Aquí nuestro querido hermano líder de los servidores, Neri, que su papá falleció esta semana, también, Señor, te pedimos que les consueles. Y Señor, te pedimos que tu voluntad siga haciéndose entre nosotros. Señor, oramos también por la gente en Ucrania. Qué dolor, qué sufrimiento, Señor. Oramos que se pare la guerra, Señor. Aunque por otro lado sabemos que tú has dicho que va a aumentar las guerras antes del fin. Pero, Señor, nuestro deber es orar para que se acabe el sufrimiento, para que haya justicia, para que dejen de sufrir tanto esos niños, la gente enferma, como veíamos esta semana, Señor, cuando se bombardeaban escuelas, hospitales, sacando a los enfermos de cáncer de los búnkers y llevándolos a otros lugares más seguros, niños desplazados ya sin su papá que se ha tenido que quedar allí en Ucrania para la guerra. Señor, cuánto dolor y sufrimiento. Señor, oramos también por nuestros hermanos en Cristo allí en Ucrania. A veces, Señor, nos quejamos de cosas, pero allí tenemos hermanos en Cristo bajo las bombas, Señor. Que tú les ayudes, Señor, y que la fe de ellos no caiga en medio del dolor, de las pérdidas que tienen. Señor, que la fe de ellos se mantenga en ti y que tu gracia les sostenga en esos momentos de dolor difíciles o pérdida de seres queridos, amigos, familiares, o quizás de ellos mismos, que estén fieles a ti, Señor, hasta el fin. Señor, mientras tanto oramos por nosotros aquí también, que permanezcamos fieles a ti y en todo lo que podemos disfrutar, Señor, de la libertad aquí de compartir tu palabra o de tus bendiciones, que nos acordemos de los demás y que te demos gracias, que todo es por gracia tuya.
Señor, oramos por todos los que están viendo este programa. Bendíceles y te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano y sigues reinando y todo el mundo va a lo que tú ya has predicho antes que tú vengas. Gracias, Señor, porque tú harás cielo nuevo y tierra nueva, porque esperamos, Señor, ese mundo donde reinará el amor, la paz, la justicia, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y queremos vivir preparándonos para ese tiempo. Te alabamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús, pidiendo también que nos sigas hablando a través de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Casi todos los alimentos y bebidas de hoy en día, si usted se da cuenta, tienen una versión light. Las gaseosas, los jugos, los quesos, yogur, mayonesas. Usted puede comprar la versión light o descremada o deslactosada. ¿Se dio cuenta? Y no quiero hablar de los alimentos hoy en día, solo menciono esto para relacionarnos con que también hoy nos encontramos con que muchas veces se habla de un evangelio, se predica un evangelio light para la gente o deslactosado. A veces se hace involuntariamente, a veces para ganar adeptos, seguidores o aplausos. Entonces, se predica un evangelio que a veces no es el verdadero evangelio. Y de eso quiero hablar hoy. El tema de hoy es un evangelio bíblico o aguado. Un evangelio bíblico o aguado. Y quiero hablar del tema de la salvación y enfocarnos en este aspecto que es el evangelio y analizar juntos lo que dice la Biblia. ¿Cómo ser salvos? ¿Cuál es la condición bíblica para ser salvos? ¿Cuáles son las condiciones equivocadas o descremadas o descafeinadas o light que se enseñan muchas veces o se predican para ser salvos? Quiero que hablemos de eso porque debemos entender bien qué es el evangelio para tener una creencia sólida bíblica. Porque si predicamos un evangelio descafeinado, deslactosado, raquítico, esquelético, así serán los cristianos también. Así que, ¿qué dice la Biblia? Vamos a hablar de este tema. Primer punto. Según la Biblia, la única condición para ser salvo es tener fe solamente en Cristo solamente. Estas son 4 palabras importantes. Fe solamente, nada más. En Cristo solamente, en nadie más. Según la Biblia, esa es la única condición. Juan 6:47, Jesús dijo, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Juan 11:25-26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 20:30-31, también allí dice, creyendo en el nombre de Cristo tenemos vida eterna. Un texto muy famoso que muchas veces se dice allí en Hechos capítulo 16, Hechos de los Apóstoles 16, 30-31. Lo sacó el carcelero y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Los discípulos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Noten la condición para ser salvo, creer en Cristo. En la Biblia, más de 160 veces se dice lo mismo, que la condición para ser salvos es creer en Cristo únicamente, únicamente. La pregunta es, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Cuál es la creencia que salva? ¿Cuál es la fe que salva? Cuando estudiamos en la Biblia la palabra fe o creer, encontramos que esa palabra tiene que ver en el original bíblico con creer, confiar, apoyarse en nuestro caso en Cristo para ser salvos. O sea, creer en Él, confiar en Cristo, depender solo de Cristo para ser salvos, no en obras, no en otro personaje, no en algún santo, no en ciertos sacramentos, nada, es solamente creer, apoyarse, confiar en Cristo para ser salvos. Ahora,
creer, confiar, apoyarse, eso es un verbo, es una acción, ¿no es cierto? Yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, yo confío, tú confías, es un verbo, una acción. Y entonces necesita un sujeto, alguien en quien se confía, porque ese verbo necesita de alguien. En este caso, en Jesús, que es la persona en quien uno confía para salvación. Porque el valor de la fe, de ese verbo, depende del sujeto. En este caso, en quien confiamos, en Cristo. Esto no requiere obras, para nada, de ningún tipo, nada. Lo dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia ustedes son salvos. Esto es un regalo de Dios, totalmente. Es mediante la fe, no por obras, para que nadie se enorgullezca. Noten ustedes, mediante la fe por gracia, no por obras. No puede ser la salvación, no puede ser un 99% de Cristo, y aunque sea 1% de nosotros, imposible. Es 100% de Cristo, de principio a fin. No puede ser 99% de Cristo y 1% de nosotros. No es la obra de Cristo y nuestra obra o algo de nosotros al mismo tiempo para ayudarnos a ser salvos. Es por gracia mediante la fe, no por obras. Repito, hay más de 160 versículos bíblicos que dicen creer en Cristo solamente. Por lo tanto, cuando compartimos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo a alguien, debemos tener cuidado con las cosas que decimos para que alguien sea salvo. Inclusive la palabra creer puede ser muy engañosa. ¿Sí? Si se presenta el creer solo como un acto intelectual, quizás no nos vamos a salvar. Porque el creer que salva es una confianza depositada para salvación en Cristo. Judas creía que Jesús era el Mesías. Creía que era el Hijo de Dios. Pero no fue salvo porque no se apoyó en Cristo para la salvación. Judas Iscariote, noten ustedes. Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Jesús, pero son salvos. No, porque no confían en Jesús, no se apoyan solo en la obra de Cristo para salvación. Claro, creen que Jesús es Hijo de Dios, que es el Salvador. Eso lo cree mucha gente, pero no son salvos. La fe que salva es cuando uno pone esa acción, ese creer, esa confianza, esa dependencia solo en la obra de Cristo. Me apoyo totalmente en Él. Esa es la fe que salva. Apoyarse solo en Jesús y en su obra, sin agregar nada de nuestra parte. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se ha diluido, descremado, descafeinado este mensaje que es el Evangelio? Quiero decirles y explicarles y mencionarles falsas maneras en que se predica el Evangelio para la salvación. Y la semana que viene vamos a estudiar, como digamos, el segundo tema de este, que es qué es necesario para ir al cielo. Vamos a ver por qué tuvo que morir Jesús para entender esto. Pero quiero hablarles de falsas maneras o algunas maneras que crean distorsión o confusión cuando uno predica el Evangelio, cuando uno escucha del Evangelio. Para nosotros evitar estas maneras. Entonces les voy a mencionar algunas. Aquí va la primera, punto A. Cuando alguien escucha o cuando alguien dice, cree y hace buenas obras. Creer y hacer buenas obras. Note, eso es incorrecto, eso es diluir el mensaje. La Biblia, en los textos que yo les dije al inicio, en ningún momento dice eso. La Biblia dice, cree, apóyate, depende en Cristo. No es 99% de Cristo más 1% de nosotros. Por eso no podemos decirle a la gente creer y hacer buenas obras. Porque entonces estamos diluyendo, estamos distorsionando el mensaje. El Evangelio no es fe en Cristo más algo que yo haga. Bautizarme, un sacramento, servir en la iglesia, hacer esto, hacer lo otro, procesiones. No es Cristo más yo. No es fe en Cristo más mis obras.
Para nada. Nosotros no podemos agregar absolutamente nada a la obra de Cristo. El texto que leímos recién en Efesios 2, 8, 9. No por obras, dice. Es por gracia mediante la fe. Totalmente. Pablo dijo en Tito 3:5, Él nos salvó no por nuestras propias obras, sino por su misericordia. Noten ustedes, nos salvó no por nuestras obras. No preciso pedir la extrema unción antes de morir para ser salvo. No preciso pedir la Santa Cena para ser salvo antes de morir, porque si no estoy agregando algo a la obra completa de Cristo. En la cruz, no es creer y buenas obras. No precisamos hacer ciertas cosas, no preciso cargar una madera o una pieza de arte en una procesión en Semana Santa, porque es la obra de Cristo, no son mis obras, no son mis obras. Gálatas 2:16, ya en la época de Pablo existían las distorsiones al Evangelio. Pablo dijo en Gálatas 2:16, nadie es justificado por las obras que uno puede hacer, sino solo por fe en Jesucristo. Creer más 0 igual salvación. No es creer más algo que yo agregue. Creer más nada igual a salvación. Punto B. Otro error, otra manera en que se puede descafeinar el Evangelio. Creer y bautizarse. Cuando usted escucha eso es una distorsión, es algo equivocado. Creer y bautizarse. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un testimonio público de la salvación, no para la salvación. ¿Escuchó? Me bautizo porque soy salvo, porque ya recibí a Cristo. Es un testimonio para creyentes, no un medio de salvación para inconversos. El bautismo no es eso. El bautismo es para creyentes, un testimonio de lo que ya hice. Fui salvo, acepté a Cristo. Una vez, a una chica aquí en la iglesia, aquí enseñamos clases de bautismo, y íbamos a bautizar y le pregunté a la señorita, dime, ¿por qué te vas a bautizar? ¿Saben lo que me dijo? Para salvación. No aprendió nada o no enseñamos bien. No nos podemos bautizar para salvarnos, porque sería una obra nuestra. Nadie se tiene que bautizar para salvación. No, por favor, totalmente. Hay personas que creen que hay que bautizarse para conseguir la salvación. No, para nada, para nada. Jesús no le dijo al ladrón que se arrepintió allí en la cruz, mira, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero ¿sabes qué? Bájate, allí está María con mi discípulo Juan, allí está ella, por favor ve, que Juan te bautice, luego súbete a la cruz y hoy estarás conmigo en el paraíso. No, Jesús le dijo, has confiado en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso, no puedes hacer ninguna obra, te están matando, porque la salvación me pertenece a mí, no a el ser humano. No es creer y bautizarse. Tercer distorsión del Evangelio que debemos evitar. Creer y confesar pecados. Escuche bien. La confesión de pecados no es un requerimiento para salvación. Ahora, yo sé que nosotros cuando predicamos a veces decimos, debe creer en el Señor, confiesa tus pecados. Pero en realidad, cuando vemos en la Biblia, la confesión de pecados no es un requisito para la salvación. No hay que confesar los pecados para ser salvos. ¿Por qué no? Porque basta con decir, Señor, perdóname y creo en ti. ¿Por qué no hay que confesar los pecados? Por dos razones. Primero, es imposible recordar todos los pecados cometidos a lo largo de la vida. Y más cuando los años pasan. A mi edad yo casi ni me acuerdo de lo que almorcé ayer. ¿Cómo me voy a recordar si hoy me convierto de los pecados de hace 50 años? Imposible. Segundo, nunca estaríamos seguros de la salvación por temor a olvidarnos de confesar algún pecado que cometimos. ¿Se da cuenta? La Biblia habla de confesar pecados. Sí, claro. 1 Juan 1:9. ¿Recuerdan?
El Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar pecados cuando los confesamos. Pero ese texto es para los creyentes en Cristo ya, para que aprendan diariamente a confesar las impurezas que se les pega, para mantener la comunión con el Señor diariamente, no para aceptar a Cristo en el corazón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Las personas serán condenadas al lago de fuego, no porque fallaron en confesar todos sus pecados, sino porque no pusieron su confianza en la obra del Señor. Por eso, creer y confesar pecados no es lo que está en la Biblia, no es el Evangelio. Cuarto método para descafeinar o diluir el mensaje. Escuche bien, dar tu vida o corazón a Dios. ¿Lo ha escuchado usted? Claro, yo también lo digo. Entrega tu vida al Señor. ¿No es cierto? Nosotros lo decimos, pero el mensaje del Evangelio, escuche bien, no se involucra o no tiene que ver con que tengo que darle algo al Señor para que me salve. En la Biblia no está esto. La salvación no tiene que ver con un intercambio de mercadería que uno hace con el Señor. Yo no tengo que darle algo para que Él me salve. ¿Qué es la salvación? Creer por gracia. Romanos 11:6. Por gracia, no por obras. Por gracia. El Evangelio no es nosotros dando algo al Señor. El Evangelio es el Señor dándonos algo a nosotros. Porque Dios se dio a nosotros por nuestros pecados. Y Él no acepta algo a cambio para que recibamos la salvación. Él quiere solo que dependamos y creamos en su obra. Cristo nos amó y se entregó por nosotros como un sacrificio, dice Efesios 5:2. En ningún lugar en la Biblia los apóstoles al predicar dijeron, tienes que entregarle algo a Dios para que Él te perdone. No. ¿Se da cuenta? Cómo a veces nosotros escuchamos frases desde niños y pensamos que están en la Biblia y no están en la Biblia. Ahora hay otra frase muy interesante que no está en la Biblia. Cuando se predica para salvación el Evangelio, se hace un llamado a la gente. Nosotros decimos, tienes que hacer de Cristo el Señor de tu vida. Punto E. Tienes que hacer de Cristo el Señor de tu vida. Eso tampoco está en la Biblia. Tampoco. Es necesario creer en Cristo para la salvación. Claro, creemos que Él es el Señor, creemos que es Hijo de Dios, pero hacerle el Señor de mi vida no es necesario para la salvación. Yo solo debo creer en la obra de Cristo. ¿Cómo puede un inconverso que va a aceptar a Cristo muerto en delitos y pecados? ¿Cómo puede esa persona, bajo el control todavía de Satanás, sin el Espíritu Santo, hacer del Señor Jesucristo el Señor de su vida? Eso implica que tiene que entregar todos los aspectos de su vida, sus emociones, sus deseos, todo al Señor. Todavía no está en condiciones de hacerlo. ¿No es cierto? No tiene que hacer de Cristo el Señor de su vida para ser salvo, porque eso es una cuestión de santificación progresiva, diaria, durante toda su vida. Claro, el Señor Jesús quiere ser nuestro Salvador, pero cuando le aceptamos como Salvador, Él quiere empezar a gobernar, a ser Señor en toda nuestra vida y en cada área. En nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en la billetera. Pero eso no se consigue en el momento de la salvación. Eso es algo progresivo a lo largo de la vida. Por eso se lleva a cabo a lo largo de la vida y como resultado de una decisión en que uno ha aceptado a Cristo, claro que sí. Pero primero es creer en Cristo. Primero es creer en Cristo. Luego uno hace de Cristo el Señor de su vida. Es más, hay muchos salvos, hay muchos cristianos salvados que han creído en la obra de Cristo, pero Jesús no es el Señor de sus vidas. Ellos gobiernan, ellos mandan su vida. Pero el Señor quiere hacerse el Señor de nosotros con el paso del tiempo. Otro error que escuchamos a veces, punto F. Escuche bien, yo esto también lo he dicho y lo escuchamos. Es esta frase. Invita a Cristo a tu corazón. No hay ningún apóstol, no hay nadie en la Biblia que le haya dicho en una predicación a alguien, invita a Cristo a entrar a tu corazón. Eso no está en la Biblia. No está. No está.
El Evangelio no es pedir a Cristo que entre a mi corazón. Eso no está en la Biblia. El Evangelio, escuche bien, para ser salvo, el Evangelio no es pedir nada, es creer en la obra de Cristo. ¿Nota la diferencia? Creer en la obra de Cristo. La respuesta correcta al Evangelio es creer el mensaje de quién es Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. No es mendigarle, invitarle, pedirle algo. El momento en que nosotros confiamos en Cristo y creemos en Él para la salvación, que Cristo murió por mis pecados, que resucitó, somos salvos. Ya somos salvos y recibimos vida eterna. Y el Espíritu Santo, aunque no se lo pidamos, entra, dice la Biblia en tantos lugares. Entra a nosotros sin que se lo pidamos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el Espíritu Santo nos ha sellado, dice Efesios 1:13. En ningún lugar en la Biblia se dice que para ser salvos hay que invitar a Cristo a entrar al corazón. En ningún lugar. Aunque esta es una declaración, aunque no es invitar a Cristo al corazón, no es antibíblico, pero tampoco es claramente bíblico. Porque solo es creer en Cristo. Porque ahí ya Él entra a nuestro corazón. Por lo general, el texto que se utiliza para decir esto, algunos de ustedes van a recordar allí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. ¿Recuerda? Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entro y cenaré con él. ¿Recuerdan? Pero este versículo, escuche bien, no está hablando en conversos. Tampoco. Este versículo el Señor le está hablando a los cristianos ya de la iglesia de la Odisea para que se arrepientan de sus pecados. ¿Se da cuenta? Ningún apóstol dijo en la Biblia tienes que invitar a Cristo a entrar a tu corazón. Solo ellos predicaban esto, creer, confiar en la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Yo también uso la frase. Pero si usamos la frase en un culto, en un programa o con un amigo, diciéndole, invita a Cristo a entrar a tu corazón, si nosotros decimos esto, asegurémonos de que primero la persona entienda cuál es el verdadero mensaje, creer en la obra de Cristo. Y podemos decirle, invita a Cristo a tu corazón, pero asegurémonos que le explicamos bien el mensaje a las personas. Por eso yo, si predico un sermón de dinero, casi nunca hago un llamado evangelístico. ¿Por qué? Porque sería mucha manipulación. Porque si voy a hablar de dinero y quiero hacer un llamado evangelístico, lo que tengo que hacer antes de hacer el llamado es explicarles el evangelio a la gente. Cristo murió por ti, eres un pecador, merecías la condenación, pero Jesús ocupó tu lugar y Dios echó su ira sobre él para que tú seas salvo. ¿Crees que Cristo murió por ti? Depende solo en él. Hay que explicar el evangelio para que la gente entienda la decisión que va a hacer. Porque si no hay deserciones después y nos preguntamos, ¿este habrá sido cristiano o no? Es porque a veces la gente se la manipula con tal de que haga una decisión por Cristo. La frase invitar a Cristo en el corazón ya se las expliqué entonces. Entonces, resumiendo, el Evangelio no es creer y hacer buenas obras. El Evangelio no es creer y bautizarse. El Evangelio no es creer y confesar pecados. No dije que no hay que confesarlos. Lo que dije es que hay que confesarlos en la vida cristiana para mantener la comunión con el Señor, que eso es lo que dice 1 Juan 1:9. No dice que hay que confesar pecados para la salvación. El Evangelio no es dar tu vida o tu corazón a Dios, aunque yo entiendo que es bonita la frase y yo también la uso. El Evangelio no es hacer de Cristo el Señor de tu vida. Uno hace de Cristo el Señor a lo largo de la vida. Tampoco es invitar a Cristo al corazón. No está en la Biblia eso. El Evangelio no es una fórmula. No es repetir una frase para que alguien se salve. No es una oración de un pecador. No es el Evangelio eso. No es lo que uno dice. No es una confesión o un remordimiento. No es hablar en lenguas tampoco. El Evangelio tampoco es lo que uno hace. ¿Qué es el Evangelio? Es creer esto. Creer que Cristo murió y que Cristo, murió por mis pecados y resucitó. Ese es el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Me apoyo en eso para salvación. Confío solo en eso para mi salvación. Por eso, decimos a la gente,
Cristo murió por tus pecados y resucitó. ¿Crees eso? ¿Confías en eso para salvación? Nada más. Si crees en eso, si te apoyas en eso, eres salvo. Ese es el mensaje que está en la Biblia. Hay mucho chirmol que se le agrega, mucho condimento, ¿no es cierto? Por eso hay que tener cuidado de no adulterar el mensaje bíblico de salvación, porque un mensaje diluido, aguado, descremado, producirá ese tipo de cristianos. Y hay muchos hoy en día de eso. A veces por ignorancia, a veces algunos hacen eso en las predicaciones para ganar adeptos, predican un mensaje diluido o por costumbre. Pero cuidado, Pablo dijo en Gálatas 1:7, escuche bien, algunos siembran confusión y tergiversan el Evangelio. Noten, algunos siembran confusión tergiversando el Evangelio, ya hace 2000 años en Gálatas 1:7. ¿Qué es el Evangelio? Creer que Cristo murió por mí y resucitó. Ese es el Evangelio. Primera Corintios, Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados según la Biblia, fue sepultado y resucitó al tercer día. Usted confía en eso, se apoya en eso para salvación, es salvo. Haga la oración del pecador o no, levante la mano o no, pase un culto al frente o no, haga lo que quiera. No, es creer esto que dice el Señor. Punto. Lo demás es la salsa que usted le puede agregar. Pero este es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por mis pecados, resucitó por mí. Confío en eso, me apoyo en eso para salvación. No en mi bautismo, no en los sacramentos, no en ir en una procesión, no en servir en un ministerio, no en practicar los sacramentos, no en una frase que yo recite para orar, para recibir a Cristo, no es entregar mi vida a Cristo, es confiar, creer en lo que Él hizo. Punto. Nada más. Nada más. Esa obra de Cristo es suficiente para salvarnos. Por eso muchos no la aceptan, quieren hacer cosas porque no creen que es suficiente la obra de Cristo. Por eso el domingo que viene les voy a hablar de esa obra de Cristo que hay que creer para salvación. Nos apoyamos en esa obra y el único prerequisito para la salvación es fe solamente en Cristo solamente. ¿Usted cree eso? Es salvo. Aunque crea en un baño, en un culto ante 1000 personas, aunque esté sentadito sin levantar la mano, aunque levante la mano, aunque pase al frente, aunque esté en el fondo, aunque esté en un automóvil, aunque esté en un tren, si usted cree eso, en ese momento recibe la vida eterna. Tan sencillo que hasta un niño lo puede hacer o lo puede creer. ¿Usted ya lo creyó? Gloria al Señor. Ya tiene el Espíritu Santo adentro. Haga ahora a Cristo el Señor de su vida. Entréguele todas las llaves de cada habitación de su vida al Señor. Si usted todavía no creyó en Cristo solamente para salvación, ¿qué espera? Hágalo hoy. Diga, Señor, perdona mis pecados. Quiero apoyarme solo en tu obra para la salvación. Quiero creer solo en ti y poner mi fe en ti y aceptar ese regalo que no tengo que pagarlo. No tengo que dar algo a cambio, solo aceptarlo por fe. Gracias, Señor. Y si usted quiere decir, Señor, entra a mi vida, dígaselo, no hay pecado en eso. Pero recuerde, el Evangelio es confiar en que Él murió y resucitó por mí para salvación. Ahora, si usted ha hecho eso, escríbanos para poder ayudarle a vivir la vida cristiana. Oremos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria a ti, Señor, porque la obra que tú hiciste en la cruz es suficiente para salvarnos. Y no precisamos hacer buenas obras, ni bautizarnos, ni confesar pecados, ni hacer del Cristo el Señor de nuestra vida. No es repetir una frase, la oración del pecador, no es levantar la mano, no es pasar al frente, no es llenar una tarjeta, nada de obras. Es confiar en lo que tú hiciste en el Calvario por uno y depender solamente de tu obra, suficiente para mi salvación. Señor,
Ayúdanos a estar claros con este evangelio y a comunicarlo claramente. Y Señor, si alguien está en esta mañana poniendo su confianza solamente en ti para salvación, que tú le llenes de gozo, les perdones los pecados. Nos gustaría enterarnos quién es esa persona para ayudarle y que viva la vida como tú quieres. Señor, te alabamos, te bendecimos y pedimos tu bendición en este día a cada uno de los que están viendo este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.